¿Los pimentones qué dicen? ¿Sí? Sí, partamos. Ya, Vamos, estamos. vamos, vamos. Perfecto, sí, vamos. Vamos a partir. Este conversatorio nos viene un poco a, no sé si a remover, tal vez aclarar dudas, cada uno lo puede sentir como un llamado, como lo que quiera, ¿ya? Pero creo que una gran iniciativa del colectivo, tenemos una gran invitada hoy día, que es nuestra compañera María Rivera. Bueno, como decía, es abogada del colectivo Defensa Popular, y este colectivo, a partir del 2006, ha prestado una asesoría jurídica gratuita a los luchadores sociales y los que son perseguidos por el Estado. ¿Ya? Actualmente, María Rivera integra la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco de esta constituyente, cómo va en este proceso y en este nuevo escenario que estamos viendo a partir de las últimas elecciones, donde la ultraderecha comienza a tener nuevamente un gran protagonismo. Así que te dejo ahora, María, primero para que te termines de presentar y nos converses, nos cuente cómo ha sido este proceso. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es muy, muy, muy importante conversar, escuchar, recibir críticas, aportes, en general, ¿no es cierto? Sobre todo en este proceso que yo diría es absolutamente parte, ¿no es cierto?, de ese proceso de lucha que hemos iniciado hace ya muchos años, muchos años. Eso tiene relación directa, bueno, con la aparición de Defensa Popular el año 2006, con la movilización de los estudiantes secundarios, el 2008, la Revolución Pingüina, etcétera, ¿no es cierto? Las movilizaciones en contra de Hidro Aysén, las movilizaciones de Freirina, de Quintero, Puchuncaví, etcétera. Las mujeres que salimos por miles, ¿no es cierto?, en contra de la violencia, por el derecho al aborto, etcétera. Todo lo que ha sucedido estas últimas décadas en Chile y que se concentró en esa consigna que decía no son 30 pesos, son 30 años, ¿no es cierto?, que a alguien se le ocurrió y la verdad que representaba el sentimiento y las demandas de los millones que hemos salido a luchar durante todos estos años. Entonces, bueno, y yo, afortunadamente, nosotros decidimos participar en esta convención constitucional teniendo la claridad que esta convención constitucional, así como los 3 retiros de las AFP, de los 10% de la AFP, ¿no es cierto?, es también una conquista de esa lucha. En ese marco yo me presenté en la lista del pueblo, en el distrito 8, que concentra a 8 comunas del Gran Santiago, del sector poniente, donde están unas poblaciones muy obreras, ¿no es cierto?, donde es muy masivo o grande o gigantesco el problema de no tener vivienda, de la cesantía, de los despidos, también golpeado, ¿no es cierto?, por estos planes económicos que han impuesto o que han tirado sobre las espaldas de la clase trabajadora y su familia todos estos gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría y de la derecha. Y ahí estoy, hoy día en la convención, quiero sin duda alguna entregar todo mi respeto, mi solidaridad para las familias que se incendiaron anoche en el Cerro Mariposa, porque lamentablemente eso también es expresión de la miseria, de la explotación, del hacinamiento, de los vacíos gigantes que han impuesto a nuestras familias, ¿no es cierto?, estos dueños del país, estas 10 familias que se hicieron dueñas, que nos han robado todo y que no permiten que vivamos en forma digna y con todas las necesidades cubiertas. Y en eso estoy, ahí yo la verdad que he sido evidentemente mucho más radical que todo el resto de los 155 convencionales. Muchas veces he votado en contra absolutamente sola de decisiones que yo veo que van a afectar a nuestro pueblo, a nuestra clase, a los pueblos originarios incluso. He planteado desde el primer día la exigencia de la libertad de los presos políticos, he presionado a los demás convencionales para que no sean solo declaraciones de buenas intenciones, las exigencias de la libertad de los presos políticos, y ya estamos hasta ahora acá. La verdad que me he ganado un respeto porque ya se dieron cuenta que a mí no me van a convencer con nada del mundo de transar principios o valores, y ahí estamos dando esa batalla
contenta en un sentido porque he recibido muchísimo apoyo y muchísimo respeto de la calle, de quienes, de todas las mujeres, hombres, jóvenes, incluso niños, estudiantes secundarios y todo, que están luchando y van a seguir luchando. Eso. Bien, gracias María Rivera. Y ahora te vamos a invitar al primer bloque, digamos, y te vamos a llevar al contexto de la revuelta popular y un poco qué entendemos por esta revuelta. Para eso voy a invitar a Calú, para que nos haga como, nos contextualice en relación a lo que se entiende por la revuelta popular. No sé si está por ahí, Calú. Sí, acá estoy, Vivi, súper contenta. María, gracias por aceptar nuestra invitación. Súper contenta. Eres una mujer, tremenda mujer. Estoy muy contenta de que estés con nosotros. Ahora, de la revuelta popular, el acuerdo de paz de la nueva constitución. La revuelta popular entendemos como un resultado histórico de las diversas movilizaciones y experiencias de lucha sostenidas en nuestra historia reciente, experimentando diferentes métodos de enfrentamiento y construcción política. La crisis que contextualiza la irrupción de la revuelta sigue en curso, planteándonos la posibilidad de disputa en la construcción de una alternativa revolucionaria. La primera pregunta, ¿cómo comprendo yo la revuelta? Bueno, nosotros desde el MIT hemos discutido bastante eso y la verdad que nosotros nos inclinamos y nos definimos, digamos, por caracterizar este suceso a quienes la mayoría le llama revuelta. Nosotros decimos que es directamente una revolución. ¿Y por qué decimos que es una revolución? Nosotros consideramos que este momento, ¿no?, del 18 de octubre, que bien lo decía la compañera, es consecuencia de acumulación, ¿no es cierto?, de una serie de movilizaciones, y lo decía yo también delante, decimos que es una revolución porque cumple con ciertas características que nos han dado los maestros en la historia. Centralmente Lenin, que planteó, ¿no es cierto?, que las revoluciones se caracterizan por una de las características es la irrupción violenta de las masas, ¿no?, en contra del poder. Y esa es una característica principal o central de este 18 de octubre, ¿no es cierto? Esas masas, las masas, porque no fue un sector, esta vez el 18 de octubre no fueron solamente los compañeros, ¿no es cierto?, que siempre estaban en la primera línea en enfrentamientos con la policía, sino que fuimos millones los que salimos a enfrentar y efectivamente hubo ataque o cuestionamientos, pero profundos, a los símbolos de ese poder. Eso de decir 30, no son 30 pesos, son 30 años. No queremos nada, no queremos a los partidos de los 30 años, fuera todos, que se vayan todos, qué sé yo. Esas son características de una revolución que se abrió el 18 de octubre, y es muy importante eso porque las revoluciones no necesariamente duran horas o días, pueden durar espacios, tramos bastante más largos. Y continuando con eso, bueno, nosotros decimos que lamentablemente, ese inicio de revolución el 18 de octubre como consecuencia de años de lucha por la privatización, por haber perdido todos los derechos, por haber entregado a los empresarios la dictadura y después el gobierno de Ricardo Lagos, sobre todo, ¿no es cierto?, que profundizó las privatizaciones, nos desnudaron de todo, nos quitaron de todos los derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, la dignidad misma. Entonces ya dijimos no queremos más. Y ese 18 de octubre, a partir de eso, los primeros meses de esta revolución que fueron en un ascenso gigantesco, debemos lamentar que no logró hacerse, ¿no es cierto?, de una dirección revolucionaria que nos guiara el camino. No tuvimos un programa que unificara a estos millones que salimos a la calle. Entonces ahí, el 15 de noviembre, para la pregunta que continúa, se conforma un acuerdo de todos los partidos, todos, desde el Frente Amplio hasta la UDI, firmando ese acuerdo a espaldas
del pueblo, a espalda de las mujeres que estábamos en la calle, de los adolescentes, de los jóvenes, de la primera línea, de las familias de los muertos, de las familias de los presos, de las familias de los heridos, de los abusados y abusadas sexualmente, todo eso a espalda nuestra, firmaron ese acuerdo que nosotros le llamamos espurio, le llamamos podrido, le llamamos un acuerdo que traicionó esa lucha, ¿no es cierto? Y de ese acuerdo participaron todos los partidos, porque si bien algún militante comunista puede decir que efectivamente el Partido Comunista no estuvo presente la noche que se firmó, rápidamente, a las horas, en voz de su presidente de partido, Guillermo Tellier, salió diciendo que ese acuerdo por la paz era lo mismo que defendía el Partido Comunista y lo apoyaron por omisión casi, porque tampoco llamaron a movilizarse para derrotar ese acuerdo por la paz. Por lo tanto, todos los partidos con representación parlamentaria son cómplices y responsables de haber firmado ese acuerdo que, queramos o no queramos, luchó por desviar esa lucha directa que nosotros salimos a dar en contra del poder el 18 de octubre. Entonces, y trata de arrastrarlo a lo que se llama reacción democrática, le llamamos nosotros, o vía electoral, ya sea por entregó, nosotros decimos un concepto o una frasecita, ¿no es cierto?, que ha sido tradicional durante mucho tiempo en muchas personas, entregó los anillos para no perder los dedos. Entregó esta convención constitucional que no era lo que nosotros exigíamos, porque en definitiva había sectores que venían de años y años planteando que lo que se necesita acá es una asamblea constituyente, libre y soberana, y dio esta convención que tiene límites completos, que este acuerdo por la paz le impide, ¿no es cierto?, ser soberana, le impide discutir de verdad los problemas en Chile, le impide revisar los tratados de libre comercio, por ejemplo, es decir, que si antes de que asuma el nuevo gobierno se firmara, se resolviera el TPP-11, ya esta convención no podría revisar el TPP-11. ¿Ya? Es decir, la soberanía perdida, esta convención constitucional, gracias a ese acuerdo por la paz, no puede ser soberana. Estamos enchalecados o rehenes, dije yo en mi discurso de apertura, de esta democracia de los patrones. Nos regimos por lo que el Parlamento corrupto resuelve, nos regimos por lo que los grandes empresarios ordenan, por eso no se pueden revisar los tratados de libre comercio, y nos regimos por el poder judicial, que ya sabemos también a quién responde, porque cuando suceda algo que alguien, un sector dentro de la Convención Constitucional considere que no está correcto, pueden recurrir a la Corte Suprema, donde la Corte Suprema nombrará a 5 ministros para que determinen si eso está bien, está mal, queda nulo o no queda nulo. Entonces estamos rehenes, esta Convención Constitucional, de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo que propuso este acuerdo por la paz, con todos los que lo apoyaron, del Poder Judicial, porque puede vigilarnos, nos está vigilando permanentemente, y del Parlamento, que es quien tiene que votar en definitiva las leyes. Entonces, eso es hoy la Convención Constitucional. Pero sin duda, debemos también resaltar la importancia que tiene ya las herramientas débiles, básicas, que se han logrado en la Convención Constitucional para que sea el pueblo quien tome eso y empiece nuevamente a tomarse camino para definir el destino de los habitantes de estos territorios, de todos los pueblos que habitan este territorio. Entonces, en ese sentido, es una herramienta que a lo más, y yo quiero ser muy honesta y lo he dicho en el discurso de apertura, lo digo en las intervenciones en la convención, lo digo afuera y lo digo en los foros y lo digo en todas partes. Nosotros, compañeras y compañeros, podremos redactar una maravillosa nueva constitución, un proyecto de constitución que tenga plasmada en sus páginas todos
los derechos y las demandas que hemos exigido durante años. Lo más probable, esta constitución va a ser plurinacional, es decir, van a estar reconocidos los 10 pueblos originarios que hasta ahora que existen en el territorio, va a estar reconocida la democracia, va a estar reconocido el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Lo más probable que, ojalá, que nosotros logremos decir y que quede plasmado en la Constitución que los recursos naturales o bienes comunes vuelven al Estado de Chile, va a haber reparación, etcétera, pero tenemos que ser muy claros en decirlo, que hasta ahora nadie de la Convención Constitucional, ni un solo sector, ni tradicional ni independiente, está diciendo cómo nosotros haremos cumplir esas garantías que van a quedar expresadas en la Constitución. Y ese es el problema principal. Este Estado es un Estado que tiene, no tiene en sus manos los recursos para financiar. ¿Por qué? Porque se le ha entregado todo a los privados. Entonces, si nosotros no recuperamos el sueldo de Chile, que es el cobre, la riqueza del cobre, Codelco es una empresa que funciona tal cual una empresa privada. Si nosotros no recuperamos el cobre, si nosotros no recuperamos el litio, si nosotros no recuperamos el agua, si no recuperamos eso y todos los bienes comunes o recursos naturales que producen las manos de las y los habitantes del pueblo de los pueblos de este territorio, no vamos a poder resolver, y por lo tanto, ahí está la otra pregunta. Este proceso continúa abierto y va a continuar abierto, porque Chile despertó. Chile ya no se va a quedar tranquilo. Yo creo que hoy hay expectativas que han traído desde arriba, expectativa con la nueva constitución, expectativa con las elecciones, ¿no es cierto? Incluso con esta segunda vuelta presidencial. Entonces, pero mientras no se resuelva el problema de la vivienda, el problema del agua, de la educación, de la salud, el derecho al trabajo, fin al subcontrato, que terminemos con ese código laboral que es un código pro empleador, que se termine con esta justicia de clase, que se termine con que haya reparación para las víctimas de los pueblos originarios, digamos, con lo que ha provocado este robo de las tierras, que ha provocado cárcel, muerte, explotación, abuso y todo. Si no podemos reponer o reparar a las víctimas de la dictadura, a las familias, reparar en el sentido profundo, no la reparación que existe hoy día, que es un simulacro de reparación, con pensiones de hambre. Si no se resuelven las pensiones dignas para los jubilados en este país, vamos a seguir sin duda alguna, y más temprano que tarde, los pueblos que habitan este país volveremos a la calle. Volveremos a buscar lo que es nuestro y lo que nos han arrebatado. Entonces yo creo que este proceso, a no ser que viniera una derrota militar al estilo del año 73, ¿no es cierto?, donde haya miles de muertos, miles de presos y qué sé yo, derrota hasta ahora no ha habido. Todo lo contrario, hemos mostrado que se han logrado triunfos pero pequeños. Triunfos pero pequeños. No hemos logrado liberar a todos los presos políticos. No hemos logrado, ¿no es cierto?, que pase cuestiones básicas como que haya más justicia, que haya atención para las demandas básicas, pero eso está en veremos. Entonces, eso es un desafío grande. A mí no me cabe ninguna duda que esa revolución que se abrió el 18 de octubre continúa abierta. Las revoluciones tienen ires y venires, flujos y reflujos, y en ese marco estamos. Hoy, más que nunca, tenemos que seguir haciendo estos foros, organizarnos, intentar discutir un programa que nos represente a las mayorías, que no sean discusiones personalistas, que no creamos ninguno de nosotros que somos los grandes líderes, ¿no es cierto?, que discutamos eso, un programa que nos reúna, que nos unifique detrás de eso para luchar. Yo creo que eso está sumamente abierto. Y por último,
cómo funciona, creo que era la última que me falta, qué relación tiene la convención con la libertad de los presos políticos. La articulación que hay con la reivindicación y libertad de los presos Ya, políticos con la convención. con la convención. Bueno, yo debo ser muy honesta, Viviana, muy honesta. Yo desde el primer día que ingresé y desde la campaña, mi centro ha sido la libertad de los presos políticos. Yo intenté presentar una moción, yo voté, me abstuve en la declaración que la convención por una cantidad mayoritaria de convencionales firmó. ¿Y por qué me abstuve? Porque mucha gente me dijo, no, pero tú no te puedes abstener, tienes que estar en contra o a favor. No, porque yo estoy a favor de la libertad de los presos, pero no estoy a favor de pedirle, suplicarle al Parlamento que revise la situación de los presos políticos. Yo creo que esa convención que nos llevó ahí, nos instaló, el pueblo nos dio un mandato, debió haberse declarado soberana para resolver inmediatamente y sin condiciones la libertad de todos y todas quienes estaban privados de libertad por luchar en contra del Estado opresor y explotador. Esa fue mi postura y esa es mi postura ahora. Inclusive yo soy la única que he planteado que los presos políticos no son solamente los que cayeron detenidos a partir del 18 de octubre, que hay compañeros y compañeras que han luchado de otras formas y desde antes y que están en prisión condenados en las cárceles de Chile por haber tenido decisiones políticas para luchar y que también deben ser considerados presos políticos, como todos los presos mapuche, como todos los presos subversivos, como todos los presos que se auto reivindican anarquistas, el comandante Ramiro, todos. Yo creo que son todos presos políticos y no podemos nosotros dividirnos entre nosotros como nos divide la institucionalidad, porque la institucionalidad nos divide en violentos y no violentos, en gordos y flacos, en chicos y grandes, en jóvenes y viejos, etc. Nosotros tenemos que unificarnos y estar del lado, y es por eso que nosotros planteamos desde siempre que acá la salida política tiene que ser una amnistía general para todas y todos quienes sufran la prisión política, ya sea domiciliaria o en las cárceles. Esa es mi posición. Yo presenté después una moción, o sea, intenté presentar una moción. Yo necesitaba 30 patrocinios de convencionales para que esa moción la discutiera el Pleno y lamentablemente conseguí solo 14 firmas. Por lo tanto, esa moción tampoco se pudo discutir en el Pleno. Hoy estoy pensando, estoy intentando, haciendo ahí, tratando de tener una política a ver si logro conseguir las firmas de los convencionales constituyentes para presentar una medida transitoria a la Constitución que se refiera directamente a la libertad o a la amnistía de todas y todos los presos políticos. Yo creo que la Convención tiene una responsabilidad de resolver ese problema y no puede evadirla. Y yo creo que a todos los convencionales, a todos, ¿no es cierto? A todos los que se dicen de izquierda, independiente, de defensores de derechos humanos, etcétera, debemos emplazarlos para resolver la situación de los presos políticos, y creo que la amnistía es la herramienta, porque la diferencia entre amnistía e indulto es que el indulto perdona el cumplimiento de la pena, y la amnistía no se mete ni en el delito ni en la pena. Es como si nunca hubiese sucedido el hecho que le imputan verdadera o en montaje a la gente que está presa. Y yo creo que ese es un deber que esta Convención Constitucional no ha cumplido. Esa es mi posición. Ahora vamos a tomar el segundo tema, que es de la Convención y sus contradicciones, ¿ya? Comprendemos el acuerdo de paz, una nueva Constitución, como un consenso que blindó al gobierno de Sebastián Piñera y permitió reconducir un proceso que sobrepasa diariamente el régimen político. En esta acción de consenso en torno al resguardo del orden y la gobernabilidad, se abrió un proceso que estableció previamente las normas y condiciones para el desarrollo de la Convención. Sí. Como bien ahí nos dice Calú, que va contextualizando, de nuevo me contacto con María Rivera, mi compañera. Frente a este contexto también queremos hacerte algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta
la movilización o la realidad en la incidencia de los trabajadores y los pueblos, ¿no es cierto? Eso es la primera pregunta. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, la verdad que yo todo lo hablo desde mi punto de vista, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, venimos llegando, venimos saliendo, primero una semana territorial, donde los convencionales tuvimos que salimos una vez al mes a semana territorial, donde nos juntamos con sectores, con las poblaciones, gente de la Junta de Vecinos, gente independiente, sindicatos, sectores estudiantiles, mujeres, todo, donde nosotros vemos que efectivamente hay un interés real en ser parte de esta convención constitucional o de la realización o la escritura incluso de este proyecto de constitución. Y después terminamos la semana territorial, tuvimos un día de descanso y al otro día nos fuimos a la 8ª región y nos dividimos allá, estuvimos en 7 comunas, creo. Y ahí también nos juntamos con miles de personas, mucha gente, alcaldes, concejales, directores de educación, directores de salud, trabajadores en huelga, todo el mundo sabiendo. Ahora, está la gente, hoy día estamos en pleno proceso de recibir audiencias de los sectores que se inscribieron en esta convención constitucional y que van a plantear sus demandas y van incluso a plantear sus propuestas de articulado según los temas que defiendan. Eso está sucediendo. Eso es un hecho. ¿Ya? Es una realidad. Lo que yo creo es que este proyecto de constitución va a llevar y va a poder profundizarse solo con una sola condición, que esa movilización no sea solo en círculos de discusión, sino que sea una movilización callejera que exija a la Convención Constitucional la Constitución que queremos. Porque dentro de esta Convención Constitucional debemos tener claridad que están todos los sectores políticos, están el sector radical de derecha, que son los representantes, ¿no es cierto?, de la Constitución del 80 y que defienden que esa tiene que ser la que continúe, por eso se oponen a todo lo que vamos y por eso usan sus medios de prensa o los medios de prensa de sus mandantes, ¿no es cierto?, los grandes empresarios para inventar mentiras de la Convención Constitucional, usan el fake news para las mentiras en las redes sociales, para inventar cosas, que nos queremos subir el sueldo, que gastamos mucha plata, que los carretes, que la presidenta se bañó sin ropa en una piscina, todo eso lo hacen con el objetivo claro de desprestigiar el proceso, porque no quieren que haya cambio de la Constitución. También están los partidos de los 30 años, todos, también los de la nueva mayoría, que ellos dicen, bueno, podemos reformar tal o cual cosa, más democracia, etcétera, pero tampoco plantean cambiar de fondo este sistema que sabemos que ya está completamente derrotado porque no da salida a las familias del pueblo trabajador en Chile. Están los independientes que si bien quieren, ellos defienden el medio ambiente, defienden, ¿no es cierto?, que sea una constitución verde o ecológica, defienden los derechos de la mujer, pero lamentablemente todo eso, como yo decía en antes y lo voy a repetir, puede quedar escrito, pero mientras no sea el pueblo trabajador organizado que dé una batalla de verdad por presionar y conquistar esa constitución que queremos, yo creo que no es vinculante. Primero, que los plebiscitos que quedaron estipulados en el reglamento de la Constitución no son vinculantes, son solo de consulta. Entonces ahí, si se quiere se toma, si no quiere no se toma. No hay ley que garantice que se hagan esos plebiscitos, es una ley que este Parlamento, que hoy día ha quedado demostrado, ¿no es cierto?, que tiene un montón de gente conservadora y que no quiere cambiar el estado de las cosas, van a ser quienes tengan en sus manos la facultad de promulgar o no una ley para hacer plebiscitos de tal o cual cosa que lleve la Constitución.
Entonces, no estamos en buena parada, no estamos en un buen momento, y ese momento lo puede cambiar solamente la movilización. Es por eso que yo creo que la movilización no tenemos que dejarla de lado, pero tampoco una movilización que sea atomizada. Por eso yo decía antes, tenemos que intentar que aparezca un programa que nos guíe el camino, y detrás de ese programa ojalá se sumen la clase trabajadora decisiva. Sin la clase trabajadora no nos sirve esa lucha. Que paren los mineros, los portuarios, los forestales, los trabajadores del transporte público, todo el mundo, y de verdad para exigir una constitución y se resuelvan los problemas que tenemos y que son urgentes. Eso en ese sentido. Entonces yo demando al pueblo, a los pueblos, ¿no es cierto? Y les digo claramente, sin una movilización que sea gigantesca, organizada y con un programa que proponga una salida de verdad, no lo vamos a conseguir. Con ninguno de los futuros gobiernos, ¿eh? Con ninguno. Eso yo lo garantizo, porque no está en su programa. Devolver la tierra a los mapuches, que se vayan los forestales, que vuelva el agua definitivamente, que vuelvan los recursos naturales o bienes comunes a las manos del Estado, que sean las comunidades y los trabajadores quienes decidan cuándo, cómo y qué se hace. Nosotros vamos a seguir en esta situación y va a seguir de forma cíclica esta lucha, ¿no es cierto?, intentando en manos del poder derrotarla y de nuevo saliendo para enfrentarse. El problema de los derechos humanos, el problema de la libertad de los presos políticos, etcétera, son cuestiones que son urgentes y que necesitamos resolver. Porque yo insisto, Viviana, es posible que quede una hermosa constitución redactada, pero nosotros tenemos ejemplos en Latinoamérica de constituciones absolutamente progresistas. Absolutamente progresistas. A mediados, ya hace más de una década, cambió la constitución en Colombia, en Ecuador. Y mira cómo están esos pueblos. Porque no es solo redactar la constitución. Si alguien dice que solo redactando la constitución va a resolver los problemas, la verdad que está diciendo la mitad de la verdad y la otra mitad es mentira. Porque la omisión también es mentira. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener esa claridad para hacer cumplir esa constitución. Esperamos primero hacer el plebiscito de salida, que la apoye la gente, y vamos a tener que pelear duro para recuperar los derechos. Esto no es fácil y no se va a lograr solamente con la reacción, y yo no quiero mentir porque yo tengo una responsabilidad muy grande y tengo que hablar con la verdad. Yo no soy una política tradicional, yo soy una revolucionaria y yo estoy ahí jugando, cumpliendo el mandato que el pueblo me dio, y tengo que decir la verdad. Y es así, y sin movilización, cuando llamaban a rodear la convención constitucional, porque tú no sé si te das cuenta, que los primeros días había varios convencionales que llamaban a rodear, y partidos que llamaban a rodear la convención. ¿Y dónde quedó esa frase? ¿Dónde quedó ese llamado? La Convención Constitucional no ha sido capaz siquiera de llamar a una movilización para el apoyo. Y yo lo digo así, se lo digo a los convencionales, y lo digo ahí, no tengo ningún problema. Entonces, eso. Y lo otro era, creo, la estrategia comunicacional. Sí, la estrategia comunicacional. Bueno, lamentablemente eso ha sido, desde mi punto de vista, una debilidad gigante de la Convención Constitucional, gigante, porque está bien, hay que reconocer, nosotros llegamos a la convención el día 3 de julio de este año, ¿no es cierto?, donde ya las platas que estaban destinadas para la convención estaban todas comprometidas, había contratos firmados, una cosa así que la mesa de la convención tuvo que trabajar bastante para poder deshacer contratos y empezar a ver cómo repartía eso. Entonces empezó la política desde el gobierno a obstaculizar el funcionamiento de la Convención Constitucional. Nosotros estuvimos los primeros meses solo comiendo un pan al mediodía. Hasta el día de hoy, nosotros en el ex Congreso Nacional, donde funciona la convención, no tenemos ni siquiera una cocina para calentar un café. No tenemos un comedor para ir a sentarnos a comer una colación.
no tenemos nada, ¿ya? Los primeros meses que ni siquiera nos pagaban el sueldo todavía, se demoró mucho, qué sé yo, no teníamos garantía, no había oficina, no hay, de hecho ningún convencional tiene oficina, creo que la presidencia, no sé, pero los convencionales no tenemos, nosotros atendemos a la gente, nos estamos turnando, cuando atendemos gente, la atendemos o en el patio, o buscando una de las salas, buscando un pedacito de las salas que están ahí destinadas. No tenemos ninguna comodidad. Y se supone que la Convención Constitucional es la máxima orgánica del Estado hoy día, la que tiene más legitimidad. Entonces, y ante eso, la Convención no ha logrado, como no tiene los canales abiertos de la televisión, por ejemplo, para ir informando, no se transmite por la televisión nacional, por ejemplo, para cualquier habitante de este país pueda ver lo que está sucediendo, mucha gente que no tiene idea ni siquiera lo que se discute en la Convención Constitucional. Entonces no tenemos esa. Ahora, hace una semana atrás, entiendo que se resolvió eso y que hay ahora un equipo de comunicaciones, que hay una directora de comunicaciones que está contratada. Hoy, fíjate que es súper atingente esta pregunta. Hoy, nosotros salimos de la Comisión de Derechos Fundamentales y yo me senté un rato ahí en el parquecito, en unas mesitas que hay con otros colegas, otros convencionales y algunos asesores, y llamé al coordinador de mi comisión. Hay dos coordinadores. Uno es Nicolás Orellana, un compañero que es del Colectivo Socialista, y yo lo llamé y le dije: Nicolás, yo necesito preguntarte algo. Entiendo que hace una semana ya informó la mesa que hay equipo de comunicaciones, que hay una directora de comunicaciones. ¿Cómo todavía la convención no es capaz de confrontar toda esa mentira que están planteando para desprestigiar la convención y para poder tener una información directa, fresca y abierta a todos los habitantes de este país desde la convención? Entonces le dije: te pido que como coordinador de esta comisión emplaces a la mesa a que eso sea urgente. Urgente. Hoy, por ejemplo, hubo intervenciones muy importantes, en relación al derecho al trabajo. Fue un sector de la CUT de la zona norte a plantear, ¿no es cierto?, todo un programa, propuestas para la convención. Fueron los recicladores, no sé cómo se llama, no me acuerdo, recicladores nacionales, que son más de 60.000 personas que reciclan lo que nosotros tiramos, lo arreglan, no sé, tienen un trabajo ahí espectacular en eso y no tienen ninguna garantía. No tienen salud, no tienen previsión social, no tienen nada, abandonados completamente. Y fueron varias personas más, en definitiva, de universidades, organizaciones sociales, a hablar, a decir: quiero que la Constitución contenga tal cosa, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces ese es un problema concreto. Por eso son tan importantes este tipo de conversatorios, tan importantes. Estas entrevistas, dejarlas en el Facebook, dejarlas en los Twitter, dejarlas en las radios populares, han sido una ayuda muy grande, pero es aún muy parcial para que llegue la información a todas partes. Eso. Ya, vamos a ir al tercer bloque, en torno de la coyuntura electoral y las posibilidades de la convención. Ya todos sabemos la coyuntura electoral que estamos viviendo, en donde la ultraderecha se ha vuelto a posicionar con la mayoría de los votos, y frente a esto también vamos a invitar a Calú para que nos contextualice según el colectivo también. ¿Calú? Ya, pues acá estamos, sí, vamos, dice, los recientes resultados, por ejemplo, que tuvimos en estos electorales confirman la ascensión de la extrema derecha a nivel nacional, logrando expresiones concretas de representación. Comprendemos que este proceso tiene un trasfondo, que es global, que dialoga con la salida reaccionaria a la crisis en curso. Por otro lado, la posición que encarna Boric protagonizará la negociación y el consenso, constantemente poniendo en peligro las demandas, las reivindicaciones más estructurales que se han planteado por las movilizaciones. Perfecto. Los resultados electorales. Bueno, es evidente, ¿no es cierto? Evidente que en esta coyuntura electoral los grandes derrotados fueron los partidos de los 30 años, la nueva mayoría,
la derecha tradicional, fueron ellos los derrotados, ¿no es cierto? Redujeron los votos, salieron en cuarto, quinto lugar, y fueron superados, ¿no es cierto?, por esa derecha radical, el Partido Republicano, por los partidos, digamos, por así decirlo, de izquierda tradicional. Apruebo Dignidad, que es Partido Comunista, Frente Amplio, y otros partidos, digamos, ahí más pequeños que constituyen Apruebo Dignidad. Entonces, y eso yo creo que tiene la respuesta evidentemente es porque los electores, primero hay que considerar que el padrón electoral votó o fue a votar el 48%, es decir, menos de la mitad del padrón electoral. Eso es una muestra de que el electorado en Chile, a diferencia, ¿no es cierto?, de antes, está mucho más desconfiado porque se ha dado cuenta o ha pegado salto en ese sentido en la relación con los políticos tradicionales. Y asciende o tiene un ascenso, un crecimiento Parisi, ¿no es cierto?, que es un tipo que hizo toda su campaña en contra de los partidos, en contra de los políticos tradicionales, y que usó su campaña y la gente votó por él porque ya está agotado y cansado, digamos, con esas actitudes, conducta, esa corrupción que han demostrado todos los políticos tradicionales y los partidos. Entonces, en ese sentido, estas elecciones mostraron eso y hoy vamos a una segunda vuelta que yo creo que es muy importante considerar. Yo soy completamente convencida que la situación política y económica de Chile no se resuelve por la vía de las elecciones, insisto, a no ser que sea una derrota física, ¿ya? Pero, sin embargo, que Kast llegue al poder, evidentemente es un peligro concreto. Es un peligro porque él lo dice, ¿eh? Él dice que va a recortar una serie de conquistas democráticas que se han logrado hasta ahora, ¿no es cierto? Y de hecho, él está en contra, tiene cuestionamientos serios a la Convención Constitucional, porque él defiende que quede la Constitución del 80 y que continúe la Constitución del 80. Entonces, en ese marco, la Convención Constitucional, la posición, primero que como convención no ha sacado ninguna, así como declaración electoralista, por así decirlo, ¿ya? Pero lo que sí reconocen, y varios de los convencionales lo decimos abiertamente, que llegue un candidato o un presidente de la República de extrema derecha, no es la derecha de Piñera, empresarial, sino que es extrema derecha, que es xenófobo, ¿ya?, que es homofóbico, que está en contra de los migrantes, que está en contra de las disidencias sexuales, que está en contra, en definitiva, de los pobres y que se aprovecha, ¿no es cierto?, de los pobres para convencerlos que voten por él, es un peligro. Es la continuidad, por así decirlo, de la política de los grandes empresarios, pero elevada a varios grados más. Elevada a varios grados más. Si Kast está en el gobierno, vamos a ver más difícil. Por ejemplo, es terrible que hoy haya perdido la votación el aborto, la despenalización del aborto, porque con el Parlamento que tenemos futuro, ya va a ser va a ser imposible lograrlo nuevamente, ¿ya? Va a ser imposible, va a aumentar la criminalización, la persecución política. Él lo ha dicho claramente. Él ofrece tranquilidad o seguridad en el marco que va a perseguir a quienes luchamos. En ese marco, sin tener abiertamente ninguna confianza en el proyecto de Boric, ninguna confianza. ¿Y por qué ninguna confianza? Porque yo lo había dicho hace un rato atrás y lo recalco ahora. Su programa es mantención de las cosas como están, ¿no es cierto? Él está por hacerle reformas a este sistema capitalista, a este modelo neoliberal
o qué sé yo, pero en definitiva no ofrece un cambio, no ofrece resolver todos los problemas que tenemos los trabajadores y el pueblo, es que nosotros desde el MIT no llamamos a votar por Boris y darle su apoyo, sino que al contrario llamamos a votar en contra de Kast, en contra de ese programa de ultraderecha, en contra de ese contubernio que hay entre este sector, esta ala muy conservadora que está en contra, por ejemplo, de reconocer a las familias cuando no son matrimonios casados. Está en contra, evidentemente, de reconocer los derechos de todos quienes han sido discriminados durante años y años. Entonces, no podemos permitir que esta extrema derecha, que yo haría la salvedad de no llamarle fascista, porque es un equívoco. ¿Es un equívoco en qué sentido? En que el fascismo surgido hace varios años en el siglo pasado, digamos, con Mussolini en Italia, se sostenía sobre bandas armadas. Eso no existe. Por eso, por ahora, es extrema derecha. Y esa extrema derecha, que está en contra de la defensa de los derechos humanos, en contra de la defensa de las mujeres, en contra de la igualdad, en contra de la democracia de última, no podemos permitir que llegue al gobierno. Por lo tanto, nosotros votaremos sin ninguna confianza en Boris, es decir, nuestro voto es en contra del gobierno de Kast, de que llegue al gobierno Kast. Esa es la decisión que nosotros como Movimiento Internacional de los Trabajadores hemos tomado y eso es lo que haremos. Creemos que es muy importante, que hay que ser muy responsable, que no sacamos nada con decir yo no voto, me organizo, cuando estamos viendo que existe el real peligro de que este tipo, ¿no es cierto?, llegue al gobierno y haga lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil, perseguir a las disidencias sexuales, que las policías matan a diestra y siniestra a los negros pobres de las favelas, lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, como el caso que vimos, ¿no es cierto?, del asesinato de negros y todo eso. ¿Queremos eso para Chile? No queremos eso para Chile. Entonces tenemos que oponernos y nos vamos a oponer con el voto contra Kast en la urna el 19 de diciembre. Pero eso no nos impide y no nos limita y no evita que sigamos haciendo pie en la movilización popular. Nosotros creemos que no debemos, gane quien gane el gobierno el 19 de abril y asuma el 11 de marzo, no debemos de dejar de pensar en profundizar esta revolución que iniciamos el 18 de octubre. Eso. Yo quiero invitarlos, como para ir finalizando, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que le podamos hacer a la compañera, el que levantó la manito todavía. Gladys tiene la mano levantada. Gladys, compañera, te damos la bienvenida. Adelante. Pero mi pregunta es la siguiente, que hoy día hay como hartas energías dentro de lo que es la constituyente y también hoy día hay mucha energía para votar por Boris, aunque bueno, el llamado es a que no salga Kast, pero la alternativa es votar por Boris. Si no queréis que salga Kast, tenéis que votar por Boris. Entonces ahí están como las grandes energías. Pero mi pregunta va en cómo y cuándo vamos a invertir las energías para salir a la calle, porque como bien tú lo dices, todo lo que hemos conseguido ha sido en la calle, luchando en la calle, donde somos heridos, detenidos, torturados, pérdida de ojo. Todos esos costos hemos tenido en la calle, pero se han logrado cosas solamente en la calle. Y como tú bien dices también, no en una urna, sino siempre ha sido en la calle, exponiendo nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo y cuándo vamos a volver a invertir las energías para poder estar en la calle? Me parece sumamente legítimo lo que expresa la compañera Gladys y la verdad que, primero, yo he planteado durante todo el conversatorio, digamos, que para mí lo principal es la movilización.
Después, yo no sé si la compañera alcanzó a escuchar, pero yo dije, estamos necesitando con urgencia poder tener un programa que nos unifique a lo largo del ancho del largo y el ancho del territorio nacional, a todos los pueblos, para que detrás de ese programa podamos luchar y enfrentar. Yo creo, como lo dije también, que este proceso no está abierto y que los procesos tienen distintos momentos. ¿De qué nos ha servido este proceso? Primero, hay que reconocer que este proceso constitucional, esta convención constitucional, no la querían los grandes empresarios, los dueños de este país. Y se la arrancamos. Por eso es un triunfo. Porque ellos no querían tener a personas como María Rivera que vaya y les diga ahí a los empresarios que vamos a seguir luchando y que no les tenemos miedo y que queremos recuperar lo que nos robaron por más de 30 años. A ellos no les interesa eso. Y nos ha servido en qué. Por ejemplo, si no fuera por esta lucha que dimos, por conquistar esta convención, por conquistar los 10% de las AFP, estaríamos pensando en que la gente volvió a su casa y perdimos la esperanza de que sigan luchando. Nosotros vemos, y yo veo en la calle, yo vi ahora en la 8ª región, gente que está peleando y que está diciendo, oye, el río Biobío, que es el límite natural entre lo que era Chile y era la Araucanía, hoy día está casi seco. Se han robado el agua los grandes empresarios y tenemos que recuperar eso. Y en todas partes hay gente que dice, quiero luchar y voy y no me voy a rendir. Entonces, eso es lo que esta convención ha logrado hasta ahora. No hemos logrado, y nosotros lo estamos planteando, necesitamos urgente construir una dirección revolucionaria que levante un programa de lucha donde se expresen efectivamente las demandas del 18 de octubre y de toda la historia de explotación que ha tenido desde el 90 para adelante, porque de la dictadura ya sabemos lo que pasó, pero los partidos de la democracia han sido representantes de esos mismos empresarios. Le regalaron Chile y tenemos que recuperarlo, y yo tengo mucha confianza. Ojalá yo tuviera la potencia, el reconocimiento de los pueblos para pararme con un micrófono y llamar a la gente a la calle, porque no te quepa duda que lo haría. Pero tenemos que poner los pies en la tierra. Y somos todavía una raya en el agua. No nos notamos. Estamos lentamente, nos estamos, ¿no es cierto?, haciendo conocidos los luchadores. Vamos, nos paramos delante de la gente, le decimos lo que hay que hacer. Y eso va quedando en la conciencia, y la conciencia va pegando saltos, y vamos a sacar las conclusiones de conjunto, y vamos a salir, no me cabe ninguna duda, ninguna. Vamos a seguir peleando. Yo soy una activista desde que tenía 12 años. Voy a cumplir 64 en enero. Y no me he cansado ni con la cárcel, ni con la tortura, ni con la persecución, ni con nada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener el objetivo, desde la ubicación que tengamos, de emplazar, de empezar a trabajar. Ellos tienen todos sus partidos políticos, con dueños. ¿Por qué no construir nosotros un partido político con un programa revolucionario y que canalice las demandas de la clase trabajadora y del pueblo? Ellos nos convencieron que no tenemos que hacer política. Entonces tenemos que hacer política y que ojalá logremos y sacar a la gente a la calle organizada. Ojalá entraran en esta pelea. Yo dije hace un rato, como pelearon, nosotros conquistamos los 10% de las AFP porque salieron a pelear los portuarios y se pusieron a la cabeza. Eso es lo que necesitamos. Ojalá los portuarios tomaran en sus manos, los mineros, los forestales, ojalá tomaran en sus manos la libertad de los presos políticos y dijeran, mientras quede un preso político en las cárceles, no volvemos a trabajar. Ojalá llegáramos a ese nivel. Yo no pierdo la confianza en que vamos a salir a luchar. No hay que perder la confianza, no hay que perder la confianza en nuestra clase. Las cadenas, ¿no es cierto?, solo se sienten cuando se mueven. Si estamos quietitos esperando, no vamos a sentir, no nos vamos a dar cuenta. Acá no tenemos nada que perder porque ya nos robaron todo.
Entonces solo nos queda luchar. Ojalá logremos levantar. Nosotros estamos levantando una campaña, algunos de ustedes seguramente ya escucharon, estamos levantando una campaña para presentar una norma constitucional que creemos que es la única que va a salvar económicamente a nuestros pueblos, que es la renacionalización del cobre, del litio y del agua. Queremos juntar como mínimo 15.000 apoyos a lo largo del país y a lo ancho del país para que el pleno de esta convención discuta que vuelve el cobre, ¿no es cierto?, la riqueza, la ganancia del cobre, que vuelven las empresas del cobre que están en manos privadas a las manos del pueblo y las comunidades en Chile, y con el control del pueblo y las comunidades podremos disponer de ese dinero para resolver los problemas. En eso estamos hoy día. Creemos que ese es un paso gigante, empezar a sentirnos dueños de lo que producen las manos de nuestros obreros, de nuestras obreras. Esa es la salida. Yo no tengo otra cosa que decirte porque te mentiría. Toda la energía está puesta ahí, está puesta. Creemos que la Convención Constitucional es un paso importante, es una tribuna importante. Si yo no fuera convencional, Pimentón no me hubiese invitado a conversar esto. Y esa es una ganancia. Y yo estoy abierta a las críticas, a los aportes. Entre todos luchemos, entre todas y todos organicémonos. Y yo estoy completamente abierta y disponible para ir a un barrio, a una población, a una radio popular, a un canal local, donde sea. Y voy a decir, donde esté, en lo más alto del poder, que es la Convención Constitucional, y en el barrio más humilde voy a decir lo mismo. Independencia de clase, confianza en las y los habitantes de este territorio nacional, y organización y lucha. Y así vamos a cambiar esta historia, no me cabe ninguna duda. Me gustaría preguntar, ¿te sientes muy sola de repente en esa convención? ¿Tienes alguien que apañe? ¿Cómo estás? Cuéntame de esa parte. Ya, bueno, yo les puedo contar que dentro de la convención, en la discusión, en la propuesta programática, en la defensa del programa, en forma permanente estoy sola, pero sin embargo, yo me he ganado un respeto. Incluso mucha gente me dice, así, en el fin de semana veníamos saliendo para el aeropuerto, y una compañera de una tienda política, digamos, me dice: ay, María, no puedo irme de octava región sin sacarme una foto contigo, porque eres tremenda, y me decía, y tú eres comentario en todas partes aquí en la convención, porque con un discurso tan confrontacional, tan duro y qué sé yo, ay, eres tan buena persona. A mí me pareció increíble, porque eso muestra que tener un discurso radical y revolucionario es sinónimo de ser mala persona. Entonces, es muy divertido eso. Yo gozo del respeto. Qué bueno. Yo gozo del respeto, me tienen mucho respeto, ya sea, yo no por defender el programa, pero ellos conocen mi convicción. Eso, yo no me siento nunca sola, porque tengo de afuera, y mi principal apoyo está en la calle. Están ustedes, están la gente que marcha, los familiares de los presos políticos, los chiquillos de la cárcel, que cuando yo intervengo ahí, e incluso los chiquillos de la cárcel a mí me han dicho: Matías, sacaste aplauso en la cárcel, todos los presos aplaudiéndote. Eso es mi compromiso. Mi compromiso no está adentro, no está con los políticos tradicionales, pero sin duda alguna que nadie se atreverá a faltarme el respeto o a silenciarme o eso dentro de la convención. Ese espacio yo me lo he ganado y lo voy a seguir, y no lo voy a transar, digamos. A decir, a exigir, a pelear por las demandas del pueblo y por la defensa de mi clase. ¿Le puedo hacer un último alcance, compañera? Por supuesto. Tú ingresaste a la convención por el Partido Lista del Pueblo, y nosotros en un momento, por lo menos en mi caso personal, para mí el Lista del Pueblo era un referente bastante positivo y se veía bastante potente, que podía encauzar la poca organización que tenía el movimiento, digamos, del estallido social. No se canalizaba a través de algún líder, pero la Lista del Pueblo fue algo de eso, que
que se organizó, que levantó una propuesta, que sacaron bastante gente dentro de la convención, que para mí sigue siendo la esperanza que tenemos, pero como tú dices, a través de la movilización, ¿qué pasa con los compañeros del movimiento La Lista del Pueblo? Porque, no sé, se cayeron, no llaman, no articulan. Me gustaría saber un poco sobre ellos también. Ya. No, yo tengo muy buena relación con los compañeros de la ex Lista del Pueblo, porque el único que se reivindica aún de la Lista del Pueblo es el dinosaurio azul, Cristóbal, ¿ya? Es el único compañero que se reivindica aún como Lista del Pueblo. Y todos los demás, bueno, nosotros sabemos que yo coincido contigo en que la Lista del Pueblo fue una apuesta muy importante. Yo creo que subió hasta el cenit, eligiendo 27 convencionales constituyentes, ¿no es cierto?, convirtiéndose en un referente, rompiendo todos los esquemas de la tradición electoral en Chile, pero lamentablemente los errores políticos se pagan caro. Y yo creo que lamentablemente cometió errores graves la Lista del Pueblo. La verdad, nosotros tuvimos la posición de criticar, de cuestionar dentro de la Lista del Pueblo, hablar con el Ejecutivo, plantearlo públicamente. Lamentablemente no fuimos escuchados y yo creo que fue un error muy grande lo que sucedió, y la Lista del Pueblo tuvo su tiempo, ya no, muy difícil que vuelva a renacer, muy difícil. Entonces se quedó todos los convencionales, por así decirlo, huérfanos de cohesión. Entonces ahora se constituyó hace rato ya lo que se llama pueblo constituyente, donde habemos varios de los que éramos de la Lista del Pueblo, pero en general los compañeros y las compañeras de la Lista del Pueblo no tenemos un programa en común, y ese es el problema central. Ese es el problema central. Por ejemplo, mañana hay pleno, y dentro de los puntos del pleno se va a votar. La derecha, hace rato ya, la derecha radical planteó para que se votara en el pleno una declaración en contra de toda violencia, ¿ya? Entonces una declaración bien derechista, digamos. Y otro sector planteó, mañana lo van a ver porque pueden seguirlo por las redes, por convención.cl, y van a ver esa discusión. Y los independientes no neutrales presentaron una declaración distinta, pero también en contra de toda violencia, fundamentando por qué existía la violencia, qué sé yo. Yo voy a votar en contra de las dos declaraciones, porque yo no puedo decir que la violencia del Estado criminal, que tiene el monopolio de las armas, que tiene al Gualmapu en estado de excepción permanente, con ejército en la calle además de la policía, no puedo igualar esa violencia a la violencia de autodefensa que cometen sectores de la población en lucha. No puedo estar de acuerdo. Entonces yo voy a votar en contra de las dos declaraciones, y muchos saben, dentro de la Lista del Pueblo hay varios compañeros que ya han dicho que van a votar por la de los INN, para que no gane la de la derecha, ¿ya? Pero pensando en que, oye, vamos a hacer primera plana, que no nos oponemos a la violencia, pero yo no estoy para salir para la opinión de las primeras planas. Yo estoy para representar a los que luchan, no a las primeras planas, no a los grandes empresarios, no a los políticos tradicionales. Por lo tanto, en eso no tenemos la misma opinión todos los de la lista, los que éramos Lista del Pueblo. Pongo un ejemplo, pero así en muchas cosas. Entonces, lamentablemente esa es una realidad. Son gente muy buena, compañeros muy honestos. Por eso yo insisto tanto en que necesitamos un programa donde estén las demandas del 18 de octubre representadas, y que ese programa nos ordene. Detrás de ese programa podemos luchar todos juntos. Pero así, sin programa, yo puedo luchar por esto y tú luchas por otra cosa. Eso. Bien, yo creo que ya estamos en la hora. Primero, compañera Matías Rivera, darte las gracias nuevamente. Creo que ha sido un espacio muy interesante.
de reflexión, de un aporte nutritivo de todas maneras. Bueno, las gracias a Pimentón Rojo por gestionar este espacio, ojalá que sean otros espacios más, y bueno, y despidiéndonos.